Ok, en esta clase vamos a hablar de algo muy entretenido dentro de CSS, que son los selectores avanzados. Por selectores avanzados me refiero a dos categorías de selectores, principalmente a los selectores jerárquicos y a los pseudo selectores. Ya vamos a conocerlos en detalle. Por ahora quiero mostrarte el ejercicio con el que vamos a trabajar para conocer este tipo de selectores. Y básicamente es una página HTML sencilla en donde estamos linkeando a una hoja de estilos. Y dentro del body tenemos un enlace con el texto soy un enlace fuera del contenedor. Luego tenemos un div con la clase container que va a ser de contenedor. Y dentro de este elemento container, vamos a ampliar un poco la letra, vamos a tener otro enlace que vendría a ser el hijo directo de container. Y aparte también tenemos una lista sin ordenar, es decir, un elemento UL con varios elementos de lista, cada uno de ellos con un enlace adentro. Y los primeros tres enlaces son diferentes. El primero apunta a Google, el segundo apunta a un archivo PDF y el tercero apunta a franciscoamk.com. Luego, cuando cerramos el elemento contenedor o el div con la clase container, tenemos otro enlace que está por fuera de ese div contenedor. Y ese es todo el HTML con el que vamos a trabajar ahora, porque nos vamos a centrar en CSS principalmente. El ejercicio con el que vamos a trabajar es muy similar al que realizamos la clase anterior, así que de hecho vamos a mantener parte de su estructura. Simplemente voy a quitarle el margen al body y ahí estamos con esto. Y si lo miramos en el navegador, lo que estamos obteniendo es precisamente lo que vemos aquí. Entonces tenemos un enlace fuera del contenedor, un enlace dentro del contenedor, varios enlaces dentro de elementos de lista y por último un elemento de enlace fuera del contenedor acá. Bien, eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a ver, ¿qué son los selectores jerárquicos? Hasta ahora hemos aprendido a usar tres tipos de selectores, ¿cierto? Hemos aprendido a usar los selectores por elemento directamente, como lo que estamos usando acá, aplicando estilos directamente al body. Hemos aprendido también a utilizar selectores basados en una clase, como lo que tenemos acá, en donde ponemos punto y luego el nombre de la clase que queremos seleccionar. Y también hemos aprendido a utilizar los selectores basados en identificador, en donde ponemos simplemente el signo gato, ¿bien? Los selectores jerárquicos son selectores que nos permiten elegir elementos que son hijos de otros elementos. Nos permiten seleccionar elementos que están dentro de un elemento contenedor. Vamos a ver un ejemplo. Por supuesto, utilizando este HTML podemos ver que hay enlaces que están fuera del div con la clase container, ¿cierto? Y hay enlaces que están dentro de este contenedor. Si nosotros quisiéramos aplicar algún estilo solo a los enlaces que están dentro de ese contenedor, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Escribimos el selector del elemento padre, que en este caso es la clase container, y luego ponemos el selector del elemento que va adentro, en este caso enlace. Y si le queremos aplicar un color, por ejemplo, un color rojo, y guardamos esto, vamos a ver que el color rojo se aplica solo a los enlaces que están dentro del elemento con la clase container. Por supuesto, no necesitas, nuevamente lo repito, no necesitas aplicar esta clase específica a un elemento padre. Puede ser simplemente un P para seleccionar todos los enlaces que están dentro de un párrafo, o puede ser un identificador para seleccionar todos los elementos que están dentro del identificador menú. En este caso, simplemente necesitamos la clase container. Ahora, al hacer esto, de esta forma se aplica a todos los enlaces que están dentro, independientemente si son hijos directos o si están dentro de un elemento de lista, como es el caso de estos otros enlaces. Si quisiéramos aplicar solo a los elementos que son hijos directos, es decir, no a los que están dentro de otros elementos, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Tendríamos que escribir el selector nuevamente, que en este caso es container. Luego escribimos nuevamente el selector hijo, pero en esta ocasión lo separamos con un mayor que. De esta forma, con este símbolo que es casi una flechita apuntando, quiere decir que vamos a seleccionar solo los enlaces que son hijos directos de container, es decir, que no están dentro de otro elemento.
A estos enlaces, por ejemplo, vamos a ponerle un color verde. Bien. Vamos a ver si esto está aplicando. Y podemos ver que correctamente está aplicando acá. Entonces, con ese selector aplicamos solo a los hijos directos, mientras que el otro selector aplica a todos los enlaces. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer con los selectores jerárquicos. Como podemos ver, tenemos un enlace que está justo después de que termina el elemento container. Si quisiéramos seleccionar este enlace únicamente, probablemente podríamos asignarle una clase en específico, pero si no tenemos esa posibilidad, podemos hacerlo utilizando el selector más. De esta forma. Escribimos el selector container, luego escribimos más y luego escribimos a. Y aquí vamos a aplicar un color, por ejemplo, apliquemos un color tomato o tomate. Bien. Si recargamos la página, vamos a ver que ahora este enlace tiene el color que nosotros asignamos. Y lo que significa este selector quiere decir que estamos seleccionando todos los enlaces que están justo después de un elemento con la clase container. Entonces, siempre que hay un elemento container y justo después venga un enlace, ese enlace en particular va a tener un color tomate o cualquiera sea la propiedad que tú decidas asignarle. Bien. Hay otro selector que también podemos usar, no es algo que yo use muy habitualmente, de hecho creo que casi nunca lo uso, pero es bueno conocerlo también, que es muy similar a lo que hicimos anteriormente, así que simplemente vamos a copiarlo y pegarlo, pero en este caso, en lugar de escribir el signo más, vamos a escribir en realidad no sé cómo se llama este signo, pero supongo que lo identificarás al verlo, ahí está. Bien, eso quiere decir que vamos a seleccionar todos los enlaces que estén precedidos por un elemento container, pero no necesariamente que sea el elemento que está justo antes. Puede ser que tengamos un elemento un elemento padre de estos dos elementos que podrían estar dentro de un div o cualquier otro elemento. Y si hay antes un elemento con la clase container y después vienen varios elementos más y luego hay un elemento enlace, a ese enlace se le va a aplicar el color tomato, a diferencia de este selector que requiere que container esté justo antes del enlace. Bien, como te digo, esto es algo que no lo he utilizado mucho porque no le he encontrado la necesaria utilidad, no me he visto la necesidad de usar esto, pero es importante que también lo conozcas. Bien, entonces ya conocemos cómo funcionan los selectores jerárquicos. Podemos seleccionar los hijos de, podemos seleccionar los hijos directos de un elemento, podemos seleccionar elementos que están justo después de un elemento y elementos que están precedidos en algún lugar por otro elemento. Bien. Por supuesto, los selectores jerárquicos pueden tener más profundidad que lo que hemos hecho ahora. Por ejemplo, podemos querer seleccionar, por ejemplo, todos los span que son hijos directos de los enlaces que son hijos directos de container. Bien, eso es algo que podemos hacer sin ningún problema. Y también aplica, aunque no queramos aplicar a los hijos directos. De esta forma, si lo ponemos como acá, estaríamos seleccionando todos los span que son hijos de enlaces que son hijos de container. Así que esto puede tener varios niveles de profundidad. Pero creo que con esto ya debiera quedar bastante claro cómo funcionan los selectores jerárquicos y estamos en condiciones de pasar a conocer los pseudo selectores. Así que vamos a comentar este código, que en realidad no fueron muchas líneas, y vamos a pasar a los pseudo selectores. ¿Qué son los pseudo selectores? Son selectores que nos permiten elegir y aplicar estilos a elementos que tienen ciertas características, e incluso hay algunos pseudo selectores que permiten crear elementos o añadir elementos a nuestro HTML sin la necesidad de escribirlos directamente ahí. Vamos a ver eso ahora. Ok, ahora que limpiamos nuestro CSS, nos quedamos solo con estos estilos, los estilos por defecto de los enlaces, y podemos ver que este enlace en particular, el enlace a franciscoamk.com, se ve de color violeta.
¿Por qué se ve de color violeta? Porque es un enlace que ya visitamos. Mira lo que ocurre si pincho el enlace a Google. Seguramente va a cargar la página de Google, obviamente. Y cuando regreso, bueno, en este caso no registro la página como visitada porque seguramente Google hace un redireccionamiento y carga otras cosas acá. Pero este color violeta se aplica por defecto cuando estamos en presencia de un enlace que ya fue visitado. Obviamente, nosotros como diseñadores web debiéramos poder controlar el color de estos enlaces y controlar la apariencia para que calce con nuestro diseño, ¿no es cierto? Bien. Ahí es donde entran en juego los pseudoselectores. Bien. Por supuesto, de esta forma seleccionamos los elementos de enlace, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. Pero, si hacemos lo siguiente, seleccionamos nuevamente el elemento enlace y escribimos visited y le aplicamos un color, por ejemplo, el color rojo. Vamos a ver que ahora los enlaces que ya han sido visitados se muestran de color rojo, lo cual está perfecto. Bien, ¿qué más podemos hacer con pseudoselectores? Bien, creo que ya queda súper claro que los pseudoselectores, en este caso de los enlaces, nos permiten seleccionarlos de acuerdo a los estados en los que están los enlaces. Así que vamos a probar con otro pseudoselector aplicado a los enlaces. Vamos a ver qué ocurre cuando pinchamos un enlace, cuando estamos presionando el enlace. En ese caso, tendríamos que llamar al pseudoselector active. Y al pseudoselector active vamos a aplicarle un color blue. ¿Qué significa esto? Que en este caso no se va a notar porque los enlaces ya son azules. Bien, así que voy a poner un color gray o un color gris. De hecho, voy a cambiarlo a yellow para que sea más visible todavía. Entonces, ahora que recargo la página, vamos a ver que al pasar el mouse por encima no ocurre nada, pero si aprieto el clic, el enlace se pone de color amarillo. Bien, eso es gracias a la propiedad, al pseudo selector active. De hecho, como este enlace recargó la misma página, quedaron todos los enlaces como enlaces visitados. Bien, así que eso ya está funcionando. ¿Qué más podemos hacer? Voy a quitarle el subrayado a estos enlaces porque en realidad no es tan bonito que se vean subrayados, ¿cierto? Así que al selector enlace simplemente voy a aplicar un text decoration none de forma que no estén subrayados y así se vean un poco más elegantes, ¿cierto? Ok. Hay otro pseudo selector que podemos aplicar que es el pseudo selector hover. ¿Qué nos permite hacer hover? Nos permite controlar la apariencia que van a tener los enlaces cuando pasamos el mouse por encima. Y en este caso lo que voy a hacer es aplicarle nuevamente un text decoration underline, es decir, que se muestren subrayados cuando paso el mouse por encima. Vamos a ver. Entonces ahí estamos viendo cómo funciona la propiedad, el pseudo selector hover aplicando el subrayado cada vez que pasamos el mouse por encima. Por supuesto también podemos aplicar algo más de estilo a esto. Vamos a hacer que se vea un poquito más bonito que este color rojo. Vamos a hacer que los enlaces sean de color gray, es decir, de color gris, y que cuando pasamos el mouse por encima tengan un color con un gris más oscuro como el 333. Bien. Vamos a ver si esto está funcionando. Ahí está funcionando perfectamente. Y claramente se está mostrando de color rojo porque estos enlaces ya fueron visitados. Así que voy a cambiar un poco este color y voy a hacer que sea de un color, por ejemplo, 777. Vamos a ver si queda bien. Ahí está. Y cuando pasamos el mouse por encima se ven de color gris oscuro. Perfecto. Creo que esto debiera ser un poco más claro para que se diferencie del resto. Ahí está. Bien, ya tenemos los enlaces mostrándose correctamente. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con los pseudo selectores, cierto? No es algo que no está limitado únicamente a los estados de los enlaces. También debiéramos poder hacer cosas más interesantes. Bien,
vamos a ver algo muy interesante. Vamos a seleccionar nuevamente, vamos a seguir jugando con los enlaces, pero ten en consideración que lo que estamos haciendo de ahora en adelante puede aplicar a cualquier elemento HTML. Estos tres pseudoselectores que vimos acá aplican principalmente a los enlaces porque ningún otro elemento HTML tiene las propiedades active y visited, pero el pseudoselector hover es algo que vamos a usar mucho, sobre todo cuando diseñemos o creemos menús de navegación, así que eso es importante que lo tengas muy en consideración. Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar pseudoselectores basados en los atributos de los elementos de HTML. Vamos a hacer algo bien sencillo, por ejemplo. Vamos a seleccionar todos los enlaces cuyo atributo href sea igual a gato. Y todos los enlaces cuyo atributo href sea igual que gato, vamos a aplicarle algo. Por ejemplo, un color que podría ser rojo nuevamente. Vamos a ver si esto aplica. Y ahí está. Todos los enlaces que apuntan al símbolo gato van a mostrarse de color rojo. Eso está bien, pero no es muy entretenido, ¿cierto? Vamos a hacer algo mucho más avanzado. Vamos a acompañar este selector basado en el atributo con un pseudo selector más avanzado llamado before, que es el pseudo selector before, que se escribe con dos puntos. Es un selector que nos permite añadir contenido antes de este elemento. Vamos a ver cómo hacerlo. Es importante que siempre tengamos el atributo content, la propiedad content cuando usemos el selector before, y dentro de la propiedad content vamos a definir cuál es el contenido que vamos a poner antes de este enlace o antes de cada uno de los enlaces que tengan como href el signo gato. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Por ejemplo, vamos a poner un texto que diga no link. Y voy a poner un espacio también para que no quede pegado al texto. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver que todos los enlaces que apuntan al signo gato llevan el texto no link. Así que de esa forma nos permite, por ejemplo, avisarle a los visitantes que el enlace que está viendo no lo lleva a ninguna parte, sino que simplemente recargue esta página. Ahora, podemos hacer algo más avanzado todavía con esto. Por ejemplo, podemos seleccionar todos los enlaces que apunten a Google, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? Google tiene múltiples dominios. Está google.cl, google.com, google.es, google.com.ar, etcétera, etcétera. En ese caso, debiéramos seleccionar los enlaces cuyo atributo href contenga en alguna parte la palabra Google. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, escribiendo simplemente un asterisco antes del signo igual. Con eso vamos a seleccionar todos los enlaces que incluyan la palabra Google en algún lugar del atributo href. Y a estos enlaces vamos a escribirle la palabra Google. Bien, vamos a ver si esto está funcionando. Y voilà, ahí está. Nuestro enlace apuntando a Google ya contiene la palabra Google gracias al selector de atributo más el elemento o el pseudo elemento before. Pero hay más. Vamos a continuar. También tenemos un enlace que lleva a un archivo .pdf. Y sería genial si pudiéramos seleccionar todos los enlaces que apuntan a un archivo PDF. De esa forma podríamos, por ejemplo, poner un texto que diga descargar PDF o incluso poner un icono del tipo de archivo PDF para indicarle a las personas qué es lo que van a descargar. Para seleccionar eso es bastante sencillo. En lugar de el asterisco que pusimos anteriormente, vamos a poner un signo de dólar, bien, y vamos a escribir .pdf. ¿Qué significa esto? Que estamos seleccionando todos los enlaces cuyo atributo href termina con .pdf. De esa forma seleccionamos todos los enlaces que apuntan a un archivo PDF. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Tú recuerda que puedes aplicar cualquier propiedad que tú quieras. En este caso simplemente voy a agregar el texto PDF para identificarlo acá.
Ahí está. Entonces nuestro enlace ya incluye la palabra PDF. Solo nos queda seleccionar, por ejemplo, todos los enlaces que llevan a otro sitio web o que llevan a otra página. ¿Cómo seleccionamos esto? Podemos seleccionar todos los elementos o todos los enlaces cuyo atributo href comienza con HTTP. ¿Y cómo seleccionamos los enlaces cuyo atributo href comienza con HTTP? Simplemente poniendo este símbolo, que realmente no sé cómo se llama, pero seguramente ya lo identificaste al verlo dentro de tu teclado. Bien, con esto seleccionamos todos los enlaces que comienzan con HTTP y vamos a aplicarle un content, por ejemplo, web. No se me ocurrió qué más poner, pero para efectos del ejemplo funciona. Bien, y ahí puedes ver que esto aplica tanto al enlace a franciscoamk.com como al enlace a Google. Ahora, con esto estamos sobreescribiendo el selector que habíamos aplicado a Google, ¿cierto? Bien, esto es muy importante que lo tengamos siempre en consideración, que habitualmente el selector o las propiedades CSS que pongamos más abajo en el documento van a sobreescribir las que pusimos anteriormente. Así que es muy buena idea poner siempre los atributos y los selectores genéricos más arriba y los más específicos más abajo. Entonces, de esta forma, ahí está. Entonces, de esta forma aplicamos primero a todos los que incluyan HTTP, pero después sobreescribimos a aquellos que terminan en .pdf y aquellos que contemplan la palabra Google. Si vemos ahora, vamos a ver que el enlace a Google nuevamente tiene el texto Google, mientras que este otro enlace todavía mantiene la palabra web. Pero, ¿qué pasa si simplemente queremos seleccionar también los enlaces que apuntan a franciscoamk.com? Bueno, simplemente podemos hacer algo muy similar a lo anterior y seleccionar todos los enlaces que comiencen con http://franciscoamk.com. Entonces, todos los enlaces que comiencen con esa ruta van a llevar el texto Francisco AMK. Y vamos a ver si esto está funcionando y podemos ver que ahí está perfectamente funcionando. Ahora, para aplicar el pseudo selector before no siempre vas a necesitar tener un selector de atributo. Así que voy a mostrarte cómo aplicarlo directamente. Vamos a seleccionar el elemento before, y en este caso vamos a aplicarle un color a todos los pseudo elementos before de los enlaces, y vamos a aplicarle un color red para que se destaquen del resto. Vamos a ver, y ahí está correctamente aplicado. Todos los elementos before llevan el texto de color rojo. Espero que te haya quedado súper claro esto de los pseudo selectores y los selectores de atributo, que son algo muy útil, muy interesante, y utilizado con algo de creatividad puede ser muy pero muy interesante. Una última nota con respecto a lo que hemos visto ahora. Hay un elemento o un pseudo elemento y un pseudo selector que es muy pero muy similar a before, que es el elemento after. Que before en inglés significa antes y after significa después. Entonces, con este selector creamos y modificamos algo antes del elemento, y con after creamos y modificamos algo después del elemento. Supongamos que queremos aplicar algo después de cada enlace, independientemente de su atributo. Por ejemplo, un asterisco, por poner un ejemplo muy sencillo. Si guardamos esto, vamos a ver que ahora cada enlace termina con un asterisco al final. Bien, así que eso es básicamente lo que podemos hacer con los elementos before, que aparecen antes, y los elementos after, que aparecen después. Ahora, vamos a continuar con nuestro recorrido a lo largo de los selectores avanzados que tenemos en CSS. Y ahora vamos a ver los selectores de orden o los selectores de posición de los elementos. ¿Qué significa esto? Es un poco raro si lo digo así, pero no es tan difícil como puede sonar. Antes de entrar a ello, voy a aplicar algo de estilo básico al
a la lista para que juguemos con esta lista. Voy a eliminar estos símbolos o estas viñetas. Así que voy a seleccionar el elemento UL. Voy a aplicar un list style. Ninguno, es decir, que no tenga estilos de lista. Voy a aplicar un margen de un EM arriba y abajo y de 0 a los costados. Y voy a quitar el padding para que sea 0. Si reviso esto, vamos a ver que ya no tenemos estilo de lista y tenemos una separación considerable arriba y abajo, lo cual está perfecto. Y ahora voy a seleccionar los elementos de lista dentro de este UL, así que lo voy a escribir de esta forma. Y voy a aplicar a cada elemento de lista un borde inferior de 0.0625 rem, es decir, un píxel sólido de color gris. Y vamos a ver cómo está quedando esto. Ahí está quedando bastante bien. Cada elemento de lista tiene una línea abajo. Y vamos a hacer algo también con respecto a los enlaces que están dentro de estos elementos de lista. Vamos a hacer que los enlaces dentro de los elementos de lista se muestren como bloques. Así que vamos a aplicar la propiedad display block. Y vamos a aplicar algo de relleno también. Vamos a aplicar 0.5 EM a cada enlace. Vamos a ver. Y ahí ya vemos que se está mostrando bastante interesante este listado de enlaces. Pero vamos a notar que hay algo que está faltando aquí. Sería genial que el primer enlace, el primer elemento de lista, no solo tuviera la línea abajo, sino que también tuviera la línea arriba para demarcar dónde comienza esta lista. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar una línea a ese elemento de lista? Bien, para ello vamos a continuar jugando con pseudo selectores y en este caso vamos a aplicar el selector first child. ¿Qué significa esto? Básicamente significa el primer hijo, es decir, el elemento de lista que sea el primero en aparecer dentro de un UL. Vamos a aplicarle lo mismo que teníamos acá, lo mismo que aplicamos como border bottom, pero aquí lo vamos a aplicar como border top. Y si revisamos esto nuevamente en el navegador, voilà, ahí tenemos nuestro primer enlace, nuestro primer elemento de lista ya tiene su línea arriba. Bien, y así nuestra lista se ve mucho más interesante. Ok, ¿qué más? Supongamos que queremos que esta lista se muestre, cada dos elementos tenga un color de fondo gris, porque es un poco fácil confundirse así cuando solamente nos separa una línea. Bien, eso es bastante sencillo. Vamos a hacer algo muy similar a lo que teníamos acá arriba, así que lo vamos a copiar y pegar, pero en lugar de usar first child, vamos a aplicar algo muy similar que es nthchild. Y esto requiere que entre paréntesis digamos cuál es el hijo al cual vamos a aplicar un color de fondo o cualquier propiedad que tú quieras, recuerda eso. En este caso, si yo escribo 2, voy a seleccionar el segundo hijo, el elemento de lista que sea el segundo hijo dentro del UL y voy a aplicar un color de fondo. Por ejemplo, voy a aplicar un background de color E1, E1, E1 y vamos a ver si esto está funcionando. Actualizo y puedes ver que correctamente se está aplicando al segundo elemento, pero nosotros lo que queríamos era que se aplicara cada dos elementos hacia abajo. Bien, no hay ningún problema con eso, simplemente tenemos que escribir 2n. Cuando escribimos 2n seleccionamos el segundo elemento y que cada dos elementos en adelante se repitan. Vamos a ver. Y ahí podemos ver cómo correctamente cada dos elementos se aplica este color de fondo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos que ocurra esto mismo, pero que comience desde el primer elemento en adelante? Bien, no es tan difícil. Simplemente escribimos más 1. Es decir, vamos a seleccionar cada dos elementos partiendo del primero. Si guardamos esto y actualizamos, ¡charán! Ahí está. El primer elemento se selecciona y de a 2 en adelante se aplica nuevamente este estilo. Ahora, ¿qué pasa si queremos aplicar algo muy similar, pero
para que estos no queden en blanco y aplicar otro color? Bueno, es bien sencillo. Simplemente copiamos esto mismo, seleccionamos todavía el 2N, pero en esta ocasión partimos desde el número 2 y por supuesto cambiamos el color de fondo. Vamos a aplicar un color, por ejemplo, F3, F3, F3. Recargamos y ahí está. Cada dos elementos partiendo del primero se muestra de este color. Y cada dos elementos partiendo del segundo se muestra de este otro color. Bien interesante, ¿no? Bien. Creo que con eso ya hemos cubierto gran parte de lo que son los pseudoselectores, los selectores por atributo y los selectores jerárquicos. Así que espero que te haya quedado súper claro. Creo que esta clase fue un poco más larga de lo habitual, pero el material lo ameritaba porque es algo muy interesante y hay que explicarlo con calma para que se entienda bien. Recuerda que si tienes cualquier pregunta está el formulario debajo de este video y recuerda que las cosas que vimos acá funcionan perfectamente pero no están limitadas a lo que vimos acá. Para usar NTHChild no necesitas limitarte a usarlo en elementos de lista. Puede ser cualquier elemento, pueden ser párrafos dentro de un elemento contenedor, pueden ser celdas o filas dentro de una tabla, pueden ser lo que tú quieras. Bien, lo mismo acá con los selectores de atributos. Fácilmente tú podrías aplicar esto mismo a una imagen, por ejemplo, seleccionar todas las imágenes cuyo atributo href contenga la palabra, por ejemplo, perro. Bien, y ahí le aplicas los estilos que tú quieras a todas las imágenes que su atributo alt, en este caso, no el atributo href porque las imágenes no lo tienen, pero puedes seleccionar todas las imágenes cuyo atributo alt contenga la palabra perro y le aplicas algo. Tal vez le puedas poner una sombra, un color de borde. Bueno, ahí eso queda abierto a tu creatividad, que creo que es lo más importante de todo diseñador web, tener creatividad y dejar volar su mente. Bien, estamos con la clase de hoy. Espero que te haya quedado todo súper claro y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.